Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Pinales Torres y este será un video sobre la primera unidad de la clase de instrumentación y control de 6 a 7 pm con el ingeniero Jesús Guerrero Contreras. Bueno, pues primero tenemos lo que es el objetivo de la instrumentación y su objetivo es desarrollar los conocimientos, habilidades para seleccionar y especificar adecuadamente las características de un instrumento para la medición de cualquier variable de un proceso industrial. También sirve para seleccionar y aplicar los diferentes instrumentos de medición en sistemas de monitoreo y control de variables físicas de procesos industriales. Luego tenemos lo que es la exactitud. La exactitud es la cualidad de un instrumento para dar lecturas próximas al verdadero valor de la magnitud medida. Es función de la repetibilidad, resolución y de la calibración del instrumento. La exactitud se expresa en términos de porcentaje, ya sea del span calibrado, del URL o de la lectura. Es muy importante no solo tomar en cuenta el número de porcentaje de error, sino los términos adicionales que lo acompañan. Otro concepto que tenemos es la precisión. La precisión es el grado de concordancia entre una serie de determinaciones obtenidas de repetir la medición bajo mismas o diferentes condiciones y se expresa como la desviación estándar relativa o el coeficiente de variación. Cuanto menor sea la desviación estándar, es mejor la precisión. La precisión es función de la repetibilidad y la resolución. Luego tenemos lo que es la repetibilidad. Esto es la capacidad de reproducir las posiciones del instrumento. Puede ser una pluma, índice o señal de salida. Al medir repetidamente valores idénticos de la variable operacional en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Luego tenemos lo que es la histéresis. Esta es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para el mismo valor cualquiera del campo de medida. Cuando la medición de la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. Después tenemos lo que es la supresión de cero. Esta es la cantidad con el que el valor cero de la variable del proceso supera positivamente el valor inferior del rango de salida del instrumento. Y por último, para terminar con la terminología de la instrumentación, tenemos la resolución. Esta es la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. Dicho de otra forma, la resolución nos indica el valor mínimo a partir del cual notaremos una variación o salto en la medida de aquello que estemos midiendo. Como tema 1.2 vimos las variables. Una variable es una cantidad o condición que varía con respecto al tiempo y que es factible de controlarse y medirse. Una variable de control son aquellas variables directas o regulares sobre las que constantemente estamos monitoreando, ya que afecta directamente al sistema del proceso. Es decir, que es la que está dentro del bucle de control, es captada o detectada por el sensor o transmisor para originar una señal de retroalimentación. Luego tenemos lo que es una variable controlada. Es la variable directa a regular sobre la que constantemente estamos pendientes, ya que afecta directamente al sistema del proceso. Es decir, es la que está dentro del bucle de control, es captada por el transmisor para originar una señal de retroalimentación. Y por último tenemos la variable incontrolada wild. Es la que se modifica para afectar directamente a la variable controlada. Es la herramienta para modificar la variable directa en el proceso. Luego continuamos con el tema 1.3, que son los elementos. En este tema se encuentran los elementos primarios, secundarios y los elementos terciarios. Como los elementos primarios son los que están en contacto con la variable
y utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una indicación en respuesta a la variación de la variable controlada de acuerdo al tipo de señal de entrada. Luego tenemos lo que son los elementos secundarios. Estos son los que captan la señal elaborada por el elemento primario y la transforma en salida, que puede ser captada por otro instrumento de forma local o remota. Este detecta la señal del error, que por lo general está en un nivel de potencia baja, y la amplifica a un nivel lo suficientemente alto, porque el dispositivo que tiene en la parte inteligente de un sistema de control de procesos controladas, en él están contenidas las funciones de memoria, operación matemáticas y lógicas, las decisiones y en general el algoritmo de control. Y por último tenemos lo que son los elementos terciarios. Esta es la parte del circuito que proporciona el elemento final de control, ya sean válvulas, motores, interruptores, entre otros. Este es un dispositivo que convierte una señal de control en una sección mecánica. Penúltimo tema tenemos el 1.4, que es los instrumentos de medición y errores. En estos temas se abarcan los errores de paralaje, errores de escala que son de exactitud, errores de proceso que pueden ser en el montaje y los errores de calibración. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas, las que se pueden de alguna manera prever, calcular y eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Y todo esto se denominan determinísticos o sistemáticos y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Bueno, pues tenemos la clasificación de los instrumentos de medición. La mayoría de los instrumentos básicos de medición lineal o de propósitos generales están representados por la regla de acero, vernier o el micrómetro. Las reglas de acero se usan efectivamente como mecanismo de medición lineal. Para medir una dimensión, la regla se alinea con las graduaciones de la escala orientadas en la dirección de medida y la longitud se lee directamente. Las reglas de acero se pueden encontrar en reglas de profundidad para medir profundidades de ranuras, hoyos, entre otras cosas. Y algunos instrumentos de medición son los instrumentos analógicos, que son los que comúnmente se usaban antes, y también tenemos los instrumentos digitales. Estos pueden llegar a ser un poco más precisos. Ahora sí hablaremos sobre los distintos tipos de errores que existen. El primero tenemos el error de paralaje. El error de paralaje es un error sistemático personal que se debe cuando uno no mira perpendicularmente la escala del instrumento que se está usando, ya que se encuentra en una posición no adecuada en la que no se pueden observar los valores del instrumento en una posición perpendicular. Después tenemos el error de escala. Este es aquel valor en donde se considera aceptable con una mínima más menos no excedida al valor de medición que se requiera obtener. Después tenemos el error de proceso. Este error depende del estado físico y mental del operador. Este es un error, se podría decir, un poco más humano, ya que se pueden tomar valores erróneos por cansancio, descuidos, falta de agudez visual, entre otras. Y por último tenemos el error de calibración. El error de calibración se debe al método de medición que se ocupó
ya que puede ser o no ser muy exacto. Se debe tomar un instrumento de medición pues con mayor precisión para evitar este tipo de errores. Bueno, y para finalizar tenemos el último tema de la unidad, que es la simbología. Dentro de este tema existen varios subtemas que son la simbología ISA, las letras de identificación, simbología de señalización y los códigos de colores. Bueno, pues esta norma lista los símbolos lógicos que representan operaciones con enclavamientos binarios y sistemas secuenciales para el arranque, operación, alarma y paro de procesos y equipos en la industria química, petroquímica, centrales de potencia, aire acondicionado y en otras numerosas industrias. Las operaciones binarias pueden ser realizadas por cualquier clase de hardware, ya sea eléctrico, electrónico, fluídico, neumático, hidráulico, mecánico, manual, óptico u otros. Bueno, pues el primer subtema es la simbología ISA. Esto es un diagrama de instrumentación industrial. Es una descripción gráfica de un proceso que muestra una vista general de los instrumentos empleados en un formato estándar. En el diagrama cada instrumento está identificado, así como su función y relación con otros componentes del proceso. Después tenemos la identificación de los instrumentos. Esto es lo que permite identificar de qué manera están situados los instrumentos, al igual que de qué manera podemos encontrarlo. Después tenemos lo que son las letras de identificación. Las letras de identificación son todas las letras en mayúsculas. La identificación de un instrumento o función equivalente está conformada de letras tomadas de la tabla CSI SA01, que incluye la primera letra, que es para designar la variable bajo medida, y una o más letras que son las que permiten establecer la función que ejecuta el instrumento. Y toda esta identificación se basa en una secuencia que es la siguiente. La primera letra es la variable bajo medición, a la que se puede acompañar una letra modificadora. La segunda letra es la función secuencia del instrumento. La tercera letra es la función principal, a las que puede acompañar una letra modificadora. Y en todo caso, la letra modificadora siempre está a continuación de la letra a la que modifica. Y no hay posibilidad de error porque no se emplea la misma letra para designar una función y también para modificar. Después tenemos el número de lazo. Un lazo de instrumentación está constituido por un conjunto de instrumentos interconectados y relacionados con una variable de proceso de interés. La identificación de un lazo implica asignarle a este un único número. De esta manera se puede completar la identificación de un instrumento al agregarle el número de lazo al que pertenece. Y estas identificaciones que se les realizan a los instrumentos se les llama TAG. Después tenemos la simbología de señalización. En esta los tamaños y las etiquetas de los símbolos óptimos pueden variar dependiendo en dónde o no es reducido el diagrama y dependiendo el número de caracteres seleccionados apropiadamente acompañados de otros símbolos de otros equipos en un diagrama. La etiqueta o rótulo del instrumento se encerrará dentro de un círculo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro y este indicará la localización del instrumento, ya sea que esté instalado directamente en el campo, en un tablero de control accesible o en la parte inferior, que sería por la parte trasera. Tenemos lo que es el código de colores.
Las grandes áreas de fondo deberían de ser negras, azul o marrón. Y estas se deben de usar combinaciones de colores compatibles, tales como aquellos con alto contraste de cromaticidad. Algunas buenas combinaciones pueden ser negro sobre amarillo, rojo sobre blanco, azul sobre blanco o verde sobre blanco. Y en esto se debe evitar las combinaciones amarillo sobre blanco o amarillo sobre verde. Y todo esto es para asegurar una respuesta rápida del operador. Y se usan colores altamente saturados tales como rojo y amarillo. Y los colores no deberían utilizarse para indicar valores cuantitativos.